Dios les bendiga, amados hermanos, en esta noche. Estamos ya en esta hora ya listos, dispuestos, con la ayuda del Señor para compartir la palabra que Dios tiene para nosotros, ¿verdad? Por lo tanto, queremos agradecerle al Señor por la vida de la hermana Olga Lidia, de la hermana Sayan Yamilet, quienes pues siempre están, hermanos, ahí disponibles para apoyarnos en el servicio al Señor, de una forma y de otra. Hoy vamos a estar compartiendo, vamos a continuar con el tema reivindicación Betsabé. Dios tiene un proyecto de reivindicación para tu vida y puede ser que el trayecto tenga mucho que ver con la vida de Betsabé. Betsabé representa a un individuo, a una mujer o a la iglesia. Entonces vamos a estar, hermanos, en esta hora de la noche compartiendo la palabra. Oramos. Padre, en el nombre poderoso de Jesús te damos gracias por permitirnos, Señor, estar una vez más aquí, Señor, compartiendo tu palabra. Yo te ruego, Padre eterno, que en el nombre de Jesucristo nos guíes, nos des la palabra correcta, la palabra exacta, en el nombre poderoso de Jesús. Dame una unción apostólica, profética, evangelística, pastoral y magistral. Que venga, Señor, con la unción tuya. Danos espíritu de sabiduría y de revelación. Amén. Bien, mis amados hermanos, Dios bendiga a cada uno de los hermanos que se están conectando. Gracias, hermanos. Gracias a Dios, ¿verdad? Hermano Juan Suárez, Guadalupe Suárez, Rosario López y la hermana Laila Ochoa Márquez, Oralia Torres, Dios les bendiga. Bien, vamos a iniciar, hermanos, y ahí en la introducción yo espero que se vayan añadiendo los demás hermanos. Algunos lo ven después. Bueno, Betsabé, este es el tema que vamos a ver, pero ayer iniciamos, hermanos, en Isaías capítulo 54, verso 4, y veíamos que este texto está pero tremendo, porque dice: no temas, pues no serás confundida, no te avergüences, y no te avergüences, porque no serás afrentada, sino que te olvidarás de la vergüenza de tu juventud, y de la afrenta de tu viudez no tendrás más memoria. Y hablábamos el día de ayer, hermanos, en la mañana, de ese verso, Isaías 54, 4, contiene 6 no. Les decía a los hermanos, les hacía la pregunta, ¿cuál es el común denominador en ese texto? ¿Qué palabra se repite más? Y les decía, pues, la palabra no. Entonces, de ahí sacamos, ¿verdad?, los no de la reivindicación. Cuando alguien ya ha sido reivindicado, cuando alguien ya ha sido restaurado, cuando alguien ha sido perdonado, cuando alguien ha sido levantado por el Señor, debe tomar en cuenta estos 6 no. ¿Cuál es el primero? No temas, no serás confundida, no te avergüences, no serás afrentada, no te acordarás de la vergüenza de tu juventud y no tendrás más memoria de la afrenta de tu viudez. Hay muchos más en la Biblia, pero en este texto se encuentran 6. Y sería bueno, ¿verdad?, que usted buscara el mensaje de ayer aquí en esta cuenta de José Manuel Suárez Torres, que soy yo, o en nuestra página de Ministerio Viva la Familia, o la búsqueda, hermanos, en YouTube, en el canal de José M. Suárez, Ministerios Ebenecer Cunduacán. Bien, entonces, estos 6 no, hermanos, hablan de la reivindicación. En la Biblia hay una mujer que fue reivindicada como la de Isaías 54, 4. Ella se llamaba Betsabé. Entonces Betsabé
le representa a usted, sea varón o sea mujer. No estamos enfocados a un género. Estamos hablando del ser humano, ¿sí? Entonces, Betsabé le representa a usted, varón, mujer o iglesia. Ok, pero Betsabé, ¿qué significa? Betsabé, hermanos, viene de la palabra Bathsheba, que ese está en el numeral H1339 y significa, hermanos, bueno, está conformada por dos palabras, es una palabra compuesta, ¿sí? Compuesta significa que tiene dos palabras que se unen para formar una sola, Bat y Shiva, o Sheba. Bat significa en la Biblia, en el hebreo, significa hija, mujer, niña. Sheba significa 7, juramento, completo, ¿ok? Total. Entonces aquí en la parte de abajo escribimos el significado del nombre de Bathsheba o de Betsabé. Significa la niña, la hija, la mujer número 7, la mujer de un juramento, la mujer completa, o guiados ya por el Espíritu Santo, ¿verdad? Esto significa la mujer reivindicada o la persona que está completa, reivindicada en el Señor. ¿Amén? Ok. Entonces hablamos del pecado de su juventud, el pecado de Bathsheba, de Betsabé. Y lo vamos resumiendo porque este es un pequeño resumen. En la Biblia al día, allá en 2 de Samuel 11:4, ya vimos ayer que David en algún momento, en un momento de ocio, salió al terrado y vio que la vecina, hermanos, se estaba bañando y obviamente se bañaba desnuda, le llamó la atención, era hermosa, y cuando mandó a preguntar, le dijeron que era hija de Amiel y que era esposa de Urías Eteo, o sea, era casada. Eso no le importó a David y entonces la mandó a buscar. Ahí lo dice en esta versión. En la Biblia al día dice, entonces David ordenó que la llevaran a su presencia, como era el rey. Aunque Betsabé tenía también, hermanos, que ella pudo haber dicho, no, yo no puedo estar con el rey porque tengo esposo. Pero pues el esposo no estaba ahí, el esposo andaba trabajando. Digamos que estaba trabajando porque estaba en la guerra. Y ahí habían algunos detalles que tal vez lo vayamos, tal vez el Señor en el momento de estarlo enseñando nos dé, ¿verdad?, el permiso de hablar de esos puntos, que son puntos tremendos. Entonces dice que entonces David ordenó que la llevaran a su presencia y cuando Betsabé llegó, él se acostó con ella. Esa es una clara referencia a que tuvo relaciones íntimas. Después de eso, ella volvió a su casa. Hacía poco que Betsabé se había purificado de su menstruación, o sea que ella estaba en el tiempo de la fertilidad. De manera que dice el verso 5, y concibió la mujer, o sea Betsabé, concibió de alguien que no era su marido, quedó encinta, quedó embarazada. ¿Ok? Y envió a hacerlo saber a David. ¿Cómo? Entonces yo quiero que usted ponga atención a esto y yo también le estoy poniendo atención. Que había una comunicación entre David y Betsabé. Aunque no tenían celular, imagínese hoy, hermanos, que usted puede comunicarse con alguien por Messenger, por WhatsApp, de diferentes formas. De manera que no tan fácilmente le caen a alguien, ¿verdad?, cuando está flirteando o está coqueteando con alguien. De manera que aquí, hermanos, se entabló una relación entre Betsabé y David, ¿sí? Se mensajeaban y concibió a la mujer y envió a hacerlo saber a David. Se mandaban mensajes, ¿sí? Y diciendo, estoy encinta.
No puede ser, le mandaba a decir, ¿ya estás segura? ¿Te hiciste la prueba? Sí. ¿El cual? La prueba de farmacia. Ah, ok. En ese tiempo no había, pero yo quiero pues traerlo a la actualidad. De manera que empezó un problema, un gran problema. ¿Y cuánta gente, verdad, no empieza con esos problemas? Tienen problemas de este tipo y de muchos más, o tuvimos problemas de ese tipo. Entonces, aquí entra un punto, hermanos, que le puse: el encubrimiento y la viudez de Betsabé. Recuerde que David y Betsabé se comunicaban. Tal vez David tenía a un mensajero de confianza. Ahora, veamos acá. Cuando David sabe que Betsabé va a tener un bebé, mire cómo rima. Él desarrolla una estrategia de encubrimiento que desde el verso 5 yo infiero, puede ser que esté equivocado, puede ser que no, yo infiero que Betsabé sabía. Es como cuando la muchacha no le baja su menstruación y le dice al muchacho: fíjate que no me ha llegado el mes. ¿Qué hacemos? No, pues mira, ya tomaste agua de coco. O mira, hay un medicamento que es la pastilla del día siguiente. Entonces hay gente que empieza a ver la manera, ¿verdad? Tienen una estrategia, pues para encubrir el pecado, la falla, el problema en que están metidos. Gracias a Dios hay gente que tiene el valor, ¿verdad?, de no matar esos bebés en el vientre y darles la oportunidad de vivir, pues ya están allí, ya tienen vida, y de alguna manera Dios tiene un propósito sobre ese bebé o esa bebé. Gracias a Dios, y eso hay quienes sí le han añadido a su pecado más negrura, más tiniebla, más pecado, porque aparte de que ya fallaron y se embarazaron, ahora quieren matar al bebé, o si no es que lo han matado, pero buscan una estrategia, de manera que la estrategia de David fue: vamos a mandar a buscar a tu marido. Y entonces, 2 de Samuel 11:6, entonces David envió a decir a Joab. Joab era el jefe de los militares, de los guerreros de David: envíame a Urías Eteo. Urías, el esposo de Betsabé. Y Joab envió a Urías a David. Verso 7. Y cuando Urías vino a él, David le preguntó por la salud de Joab y por la salud del pueblo y por el estado de la guerra. Se le trató pues de entablar un diálogo, según pues el propósito para lo cual lo llamó era para saber cómo estaba la guerra, cómo iban. Bueno, entonces David, recuerden que David, hermanos, era un estratega de guerra, no era cualquier persona. David, hermano, había matado a Goliat. David había ganado muchas batallas, tenía experiencia en la guerra y tenía inteligencia, ¿verdad?, militar. De manera que él tenía su estrategia elaborada. Todo estaba premeditado. O sea que todo lo que hizo David se cumple aquello que dicen que lo hizo con premeditación, alevosía y ventaja. 2 de Samuel 11:8. Después dijo David a Urías: descienda a tu casa y lava tus pies. Aquí, hermanos, cuando dice lava tus pies, no es que lo traía sucio, lleno de lodo. No, está hablando de manera figurada. Acuéstate con tu mujer, ten relaciones con tu esposa, ¿sí?
Eso es lo que le está diciendo David. Cuando la Biblia dice, cuando usted lee la Biblia y usted lee que dice, y Saúl entró en la cueva para cubrir sus pies. No es que tenía frío, es que iba a hacer sus necesidades fisiológicas. Pero aquí dice, y lava tus pies. Ten relaciones con tu esposa. ¿Cuál era la estrategia de David? ¿Sabe qué, Betsabé? Como se mensajeaban, como se mandaban mensajes, le dice, ¿sabe qué, Betsabé? Voy a mandar a tu marido, lo voy a mandar a llamar y te lo voy a mandar a tu casa y pues, ve cómo le haces, ¿verdad? Pero hay que endosarle al bebé a tu marido. Y, hermano, esa es una estrategia que se ha usado por mucho tiempo, ¿verdad? Hay gente que después que le hacen la endodoncia a su niño, ¿cómo se llama? ¿La qué? La prueba del Papá Nicolau, tampoco. ¿Cómo se llama la prueba del qué? Para saber el ADN. Esa es la prueba del ADN. Sí, perdón. La prueba del ADN al bebé para ver si es hijo de él. Y hermano, de verdad, en este tiempo, cuando alguien surge por ahí, no, el niño es tuyo. Ay, Dios, y mire, acuérdese de Sorullo. Que el negrito era el único tuyo, ¿ah? Entonces, hermanos, de verdad que aquí encontramos que esa es una estrategia de las Betsabé de este tiempo. Ahora, yo no estoy acusando a nadie, yo solamente estoy diciendo que David tenía una estrategia. ¿Sí? Porque a veces, hermanos, para encubrir los pecados nuestros, recurrimos a estrategias. A eso es lo que estoy hablando. Y saliendo Urías de la casa del rey, mire, ya le había dicho al rey qué es lo que iba a hacer. Le fue enviado presente de la mesa real. O sea, David todavía le mandó, no sé si una cena romántica para él y para su esposa, tal vez, no sé, pero le envió un presente de la mesa real, de la comida, de lo que comían el rey, ¿entiendes? Su postre, su vino, no sé, para que disfrutara con su esposa. Esa es la estrategia de David. Qué tremendo, ¿ah? Como, hermanos, hay gente que, vamos a decirlo así, que le, ay Dios, ¿cómo lo digo? Que andan haciendo cosas y aunque tienen ahí al lado al amante, ¿verdad? Y tienen a su marido, de todas maneras, se hacen pasar como muy amigos, muy sociables y toda la cosa. Vamos juntos al baile, vamos juntos al cine, vamos juntos a comer, ¿verdad? Pero la realidad es que lo que quieren es estarse viendo y por debajo de la mesa, ¿verdad? Acariciándose el pie, como hemos visto en muchos, ¿cómo decirlo? En muchos videos. Pero ese no es el tema. Pastor, por favor, vamos a hablar pues. ¿Qué sucede, hermano? Resulta que no funciona la estrategia. No le funcionó. A veces no funciona la estrategia, hermanos. A veces, ¿verdad? El niño se agarra duro del vientre y no sale con una purga, con una pócima que le dieron para tirarlo. La mujer aquella, hermano, que agarró y sacó, después que nació su niño, lo tiró en el basurero, pero no contaba con que la estaban grabando. El marido que se da cuenta que dice, bueno, este niño salió muy güero y ojos azules y en mi casa no hay nadie así, yo le voy a hacer la prueba. Y le hace la prueba. Entonces, no funciona la estrategia que hizo David. Entonces dice, mas Urías durmió a la puerta de la casa del rey con todos los siervos de su señor y no descendió a su casa. E hicieron saber esto a David diciendo, Urías no ha descendido a su casa. Y dijo David a Urías, ¿no has venido de camino? ¿Por qué pues no descendiste a tu casa? No le funcionó la estrategia. A veces tratamos de esconder nuestro pecado, hermanos, pero ya Dios ha determinado que se haga público. ¿Por qué? Porque Dios de alguna manera, hermano, nos ama y quiere que corrijamos nuestro camino.
Ok, entonces, ¿qué pasa después? ¿Qué hace David? No es de David que estamos hablando, pero sí él tiene mucho que ver aquí. Resulta que Urías, el esposo de Betsabé, era un varón comprometido, era un varón leal. Mire, hermano, lo que dice. Dice 2 de Samuel 11:11, y Urías respondió a David: el arca, que es la presencia de Dios, e Israel, que representa a la iglesia, y Judá, que habla de la alabanza, de la acción de gracias, están bajo tiendas. Y mi señor Joab, que habla de un líder, y los siervos de mi señor en el campo. Y miren lo que dice: ¿y había yo de entrar en mi casa para comer y beber y a dormir con mi mujer? Mira que lo voy a parafrasear y lo voy a aplicar a la iglesia. Porque lo que está diciendo aquí es que Urías era leal y era un hombre comprometido. La presencia del Señor está en la iglesia, está en el templo. Ahí voy. La iglesia se reunió. Están alabando al Señor. Está el pastor y están los siervos en la iglesia. Y había yo de estar acostado en mi casa, tapado de pies a cabeza. Había yo de estar entre la hamaca o en mi sofá. ¿Por qué? O sea, estoy parafraseando, ¿verdad? Pero este hombre era leal. Este hombre era un hombre comprometido. No, dice, por vida tuya y por vida de tu alma, que yo no haré tal cosa, dijo. Era un hombre comprometido. Betsabé tenía un buen marido. O sea que Betsabé aparentemente no tenía ninguna razón por la cual cometer esta falla. Pero digo aparentemente, ya vamos a ver más adelantito. Veamos entonces qué sucede. ¿Qué hace David? Él era un estratega. Y entonces, vamos entonces con el plan B, ¿verdad? La segunda estrategia, ¿cuál es? Segunda de Samuel 11:12, y David dijo a Urías: quédate aquí aún hoy y mañana te despacharé. Despacharé no es el que lo iba a despachar, sí lo despachó siempre, pero ahí está hablando de otra cosa. Y se quedó Urías en Jerusalén aquel día y el siguiente. Y David lo convidó a comer, esta es la segunda estrategia, y a beber con él hasta embriagarlo. Y él salió a la tarde a dormir en su cama con los siervos de su señor, mas no descendió a casa. ¿Qué pensaba David? Lo voy a emborrachar. Ya ve que borracho, hay gente que borracho pierden los valores morales. Borrachos pierden la lealtad. Borrachos ven a la cantinera, aunque esté gorda y sin dientes y esté feísima, la ven guapísima. Borrachos se les voltea la canica, ¿verdad? Digámoslo así, y se vuelven homosexuales. Borrachos cometen tantas cosas porque la sidra y el vino es escarnecedor. Cualquiera que por ellos yerra no es sabio. Pero este hombre, a pesar de estar bajo el influjo del vino, no se fue a su casa, no perdió sus valores, pues, su lealtad, su compromiso. Entonces, pues vamos a recurrir al plan C, dijo David. ¿Cuál es el plan C? Hay que matarlo. Entonces aquí nada más voy a ir leyendo. Segunda de Samuel 11:14, venida la mañana, escribió David a Joab una carta, la cual envió por mano de Urías, y escribió en la carta diciendo: pongan o poned a Urías al frente en lo más recio de la batalla, y retiraos de él para que sea herido y muera. Ahora, aquí parece como que estamos enfocando a David y a Urías, pero es necesario pues que hagamos un pequeño comentario del todo el contexto en que está Betsabé. Entonces aquí surge una preguntita que creo ya que la hemos venido respondiendo. ¿Sabía Betsabé todo esto?
¿Sabía Betsabé las estrategias de David? Pues se comunicaban. Cuando ella quedó encinta, le mandó a decir a David: estoy encinta. Entonces empezaron, tal vez, estoy diciendo tal vez, pero sí había una comunicación entre él y ella. Por el capítulo 2 de Samuel 11:14. ¿Ok? Bueno, u 11:5 parece que es. Entonces, mire, el plan C empieza a accionarse. Aquí nada más voy a leer. Así fue que cuando Joab sitió la ciudad, puso a Urías en el lugar donde sabía que estaban los hombres más valientes, y saliendo luego los de la ciudad pelearon contra Joab y cayeron algunos del ejército de los siervos de David, y le funcionó a David la estrategia. Y murió también Urías Eteo. Entonces envió Joab e hizo saber a David todos los asuntos de la guerra y mandó al mensajero diciendo: cuando acabes de contar al rey todos los asuntos de la guerra y bla, 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 le empezó a decir, ¿verdad? Si el rey se enoja, tú le vas a decir esto y esto y esto y esto, y también le vas a decir, también tu siervo Urías Eteo es muerto. Y con eso se va a alegrar, porque ese era el plan de David. No lo estoy leyendo completo, pero entonces fue el mensajero y le dio la noticia a David. Entonces, dice en el verso 25, y David dijo al mensajero, en el verso 24, pero los flecheros tiraron contra tus siervos desde el muro y murieron algunos de los siervos del rey, y murió también tu siervo Urías Eteo. Mire, hermanos, la estrategia que David se ideó, planeó, les dio resultado. Y dijo David al mensajero: así dirás a Joab, no tengas pesar por esto, porque la espada consume ora a uno, ora a otro. O sea, hay veces que a alguien, ¿verdad?, le toca y a veces a otro, pero a Urías no le tocaba. No le tocaba. Pero David, hermanos, lo hizo con premeditación, alevosía y ventaja. Ahora, viene entonces el duelo por su marido. ¿Cómo sabe Betsabé que su marido murió en la guerra? El rey le mandó avisar. Otro argumento más para decir que Betsabé sí sabía lo que estaba pasando. Sí sabía. Entonces, 2 de Samuel 11:26, oyendo la mujer de Urías que su marido Urías era muerto, hizo duelo por su marido. ¿Qué es duelo? ¿Qué es duelo? Luto. Y pasado el luto, ¿cuánto tiempo pudo haber guardado luto por el marido? Dice la Biblia que por Moisés fueron 40 días que lloraron por él. ¿Cuánto tiempo de luto pudo haber guardado por su marido? Envió David y la trajo a su casa, y fue ella su mujer y le dio a luz un hijo. Mas esto que David había hecho fue desagradable ante los ojos de Jehová. Porque mire, hermanos, los seres humanos cometemos fallas, pecamos ante el Señor. A veces nosotros queremos justificarnos. A veces nosotros tratamos de decir, bueno, sí lo hice, pues, pero bueno, mire, pasó por esto, pero puede ser que nosotros, ¿verdad?, hayamos querido encubrir todo, ¿verdad? Parece como que nadie se dio cuenta, parece que, porque aquí eso es lo que pasó. Aparentemente nadie supo que David había hecho todo esto con el propósito de matar a Urías, y que su plan era que al final de cuentas se quedara con Betsabé. Porque eso es lo que prácticamente a mí en lo personal me da a entender esto. Puede ser, ¿verdad?, que tenga otras connotaciones estos textos, pero lo cierto es que a Dios no le agradó
Hay cosas que usted ha hecho, hay cosas que yo he cometido en la vida y que a Dios no le han agradado, que han sido desagradables a los ojos de Dios. Que Dios no está satisfecho con nuestra manera de vivir. Pero tenemos un Dios maravilloso, un Dios glorioso, un Dios, hermanos, que la verdad, pues, a veces pasa por alto muchas cosas. No solamente los tiempos de la ignorancia, sino que ya cuando conocemos la palabra de Dios, Él tiene misericordia y su gracia nos ayuda para volvernos a levantar. Pero de ninguna manera, hermanos, nosotros deberíamos justificar nuestros pecados. Porque nosotros por nosotros mismos no debemos justificarnos. Hay gente que tiene argumentos. Sí, fui a tomar, sí, me emborraché porque tú eres una mala mujer, porque esto, por aquello. No. Usted se fue a emborrachar porque quiso. Porque todavía no sujeta a su carne. Yo, hermano, ando con otra mujer porque mi esposa. Y empiezan a culpar a la mujer. No. Es porque ustedes y la vida, ¿verdad?, del ser humano, hay concupiscencias que tienen que ser desarraigadas de nosotros por la palabra, por el Espíritu Santo, por el poder de Dios y por, hermanos, por la gracia del Señor. Dejemos de estar queriendo justificar nuestros pecados. No estoy bravo. Me emociona, pues, porque así me molesto conmigo. Yo a veces me molesto conmigo porque a veces quisiera yo justificar cosas que yo hice, pero que no están bien. A Dios no le agradaron. Y si a Dios no le agradó, yo no tengo por qué decir, no, si estuvo, yo lo hice por esto y por esto y por esto y por acá y por allá. No. Esto que David había hecho fue desagradable entre los ojos de Jehová. Betsabé hizo luto. Yo me pregunto, ¿sería sincero el luto? ¿Sería sincero, hermanos? O sea que, mire, Betsabé encubrió y enviudó. Pero enviudó a sabiendas que todo era por la situación que había vivido. Así, en este caso, Betsabé era responsable. Ahora, ya llevo 36 minutos. Ahora viene la vergüenza. Porque, hermanos, dice la Biblia que no hay nada oculto que no salga a la luz. Y eso está tremendo, hermano. Eso está tremendo. Porque si no sale ahora en la vida, va a salir cuando estemos delante del Señor, en el tribunal de Cristo o en el gran juicio del trono blanco. Eso está tremendo. Sale a la luz el pecado de Betsabé, hermano, y de David. Entonces, veamos. Según de Samuel 12:1 dice, Jehová envió a Natán a David. ¿Quién era Natán? Era un profeta, era un ministro del Señor, era un predicador de la palabra del Señor, era alguien que recibía revelación de parte de Dios. Y Natán, Dios lo envió a donde estaba David. David era el rey. Él seguía siendo el rey. Estaba como José Alfredo Jiménez. Sigo siendo el rey, decía. Yo he pecado y sigo siendo el rey. Pero dice, y viniendo a él, le dijo, mire cómo la parábola que le presentó Natán. Habían dos hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas,
Pero el pobre, segunda de Samuel 12:3, no tenía más que una sola corderita que él había comprado y la había criado, y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso y durmiendo en su seno, y la tenía como una hija. Aquí es donde, con todo respeto para Betsabé, para Urías, hermano, Urías tenía a su esposa como a una hija. No sé, yo no quiero a ofender a nadie, pero aquí donde yo vivo, en Cunduacán, hay hermanas que dicen, no de la iglesia, pues, no de la iglesia Ministerio Viva la Familia, pero de otras, dicen, mi esposo y yo ya no tenemos relaciones, somos hermanos en Cristo, aleluya, nos vemos como hermanitos, ya no tenemos nada que ver, y son personas jóvenes, no estoy hablando de viejitos, no, perdón por los ancianos, ¿verdad? Pero hay ancianos como Abraham todavía. Pero dicen ellos, y hasta lo dicen, hermanos, en público. Y hay hermanos y hermanas que tienen ese concepto. Es que es mi hermanita. Ay, yo la trato como una hija. No, ya no nos tocamos, ya no nos acariciamos, ya no tenemos nada que ver. Y cuando, hermano, cuando aparece un David por ahí, empiezan los problemas. Bueno, perdón, ¿verdad? Por ese comentario. Por eso le decía, pues, que no podemos justificar nuestros pecados, porque si los justificamos en base a lo que está diciendo Natán, diríamos, entonces por eso Betsabé, aunque se estaba bañando, pues le hacía falta alguien que le dijera qué hermosa eres, qué bella eres, qué hermoso cuerpo, ay, qué bonito cabello, ¿verdad? Qué rico hueles. Porque hay personas que dicen, sí, es que mi marido ya no me dice todas esas cosas. Mi esposa nunca me dice que me ama. Y yo por eso he cometido errores. No, está justificándolo. Entonces no podría decir, la tenía como a una hija, a Betsabé. ¿Sí me explico? No sé cuántos me están entendiendo. Yo quiero saber si me están entendiendo. A ver, está la hermana Ingrid Badal, Juan García, Alberto Torres, Giovanni Ronoel, Dios les bendiga, hermana Laila, Alex Shelby, hermano Alberto Torres, hermana Rosario López, hermano Juan Suárez. Dios les bendiga, Dios les bendiga. Déjenme continuar. Si me están entendiendo, hermano, si gusta puede poner un amén o hacer una pregunta. Pastor, no entendí ahí. Y bueno, pasamos. Entonces, esto le está diciendo Natán a David. Habían dos, uno era rico y el otro pobre. Uno tenía vacas y tenía muchos animalitos y este solamente tenía una corderita y la trataba como una hija. Ahora dice, segunda de Samuel 12:4. ¿Qué color puse aquí? Perdón, hermanitos. A ver si se alcanza a ver. Es color chicle. De un chicle que antes vendían de motita, de uva. Y vino uno de camino al hombre rico, y este no quiso tomar de sus ovejas. Mire, cuando vino un caminante, un visitante a la casa de este hombre rico, no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él. Es decir, bueno, ahorita le explico. Sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre. Él tenía ovejas, él tenía vacas, pero no. Se le antojó comerle la corderita al vecino, al pobre. Tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Entonces David se enojó. El furor de David en gran manera contra aquel hombre, y dijo a Natán: vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte.
Hermano, ay Dios, voy a explicar esto. Espero yo que me dé tiempo, Señor. Entonces resulta que acá el visitante es el deseo, ¿entienden? El deseo de intimar, el deseo sexual que se presenta, ¿verdad? Y que aquí es personalizado, personificado. Vino y le dijo: tengo hambre, tengo apetito, ¿entiendes? Tengo deseos. Y teniendo él, mire, David tenía un harén. David tenía varias esposas, tenía concubinas. Él tenía ovejas y vacas. Tenía muchachas y tenía mujeres maduras también. No le hacía falta nada. Como el que tiene en su casa, ¿verdad? Todo un, digámoslo así, hermano, en su casa su esposa o su esposo, ¿verdad? Es amable, cariñoso, la acaricia y la busca o lo busca y prepara, ¿verdad? El banquete. Eso es hablando en un sentido figurado de la intimidad. No le falta nada. Pero cuando ve a otra mujer, dice: wow, qué hermosa, qué bella. Y ver, como dijo un hermano, la primera mirada no es mala. Pero ya si se queda uno mirando y mirando y mirando otra vez y vuelve otra vez, ya ahí ya empieza uno a pecar, hermano. Y entonces David, lejos de va y comete esto. Lo tremendo es que como le están hablando en parábolas, él no entiende que él es el hombre rico. Y se enoja y declara una sentencia. Juzga inmediatamente a aquel hombre rico, sin saber que era él mismo. ¿Cuántas veces hemos juzgado a otros? ¿Cuántas veces hemos señalado el pecado de otros? Mire, aquí entre nos, a veces no me meto en problemas, pero mire, a ver si lo sé explicar. Yo soy profesor de primaria, entonces yo he escuchado a compañeros y a compañeras que dicen: yo tengo a mi hijo en tal escuela, porque en esa escuela sí le enseñan, en esa escuela sí le dan clases. Pero ellos no quieren dar clases, pues, porque dicen: es que estamos en pandemia y no cumplen con su trabajo. Estoy tratando de explicar. Y entonces, a veces, ¿verdad? Y entonces en una ocasión una maestra le apretó las tuercas a uno de mis compañeros con sus hijos, con sus propios hijos, y se molestó. Y entonces dice: no, ¿cómo va a ser posible que aquella maestra está haciendo esto? Ya eso es chisme, ¿verdad, hermano? Pero lo que yo quiero decir es que a veces nosotros juzgamos las acciones de otros cuando nosotros también las estamos cometiendo. Tal vez no me expliqué bien, pero ¿cómo decirlo? Los políticos, los gobernantes, mire cuánto están robando. Ahí están robando el erario del pueblo, el dinero del pueblo. Pero ¿cuánta gente no está robándole al Señor lo que le corresponde? O sea, estamos señalando el pecado de otros con este dedo, mientras que estos tres nos están señalando a nosotros. Y eso fue lo que le pasó a David. Entonces, mire, voy a ir un poco más rápido. Y dice David: y debe pagar la cordera con 4 tantos porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Entonces le dice Natán a David: tú eres aquel hombre, tú eres el rico, tú eres el que te comiste la corderita que no era tuya. Y así ha dicho Jehová, Dios de Israel: yo te ungí por rey sobre Israel
y te libré de la mano de Saúl, le dice Dios. Mire, y te di la casa de tu Señor y las mujeres de tu Señor en tu seno. Además te di la casa de Israel y de Judá. Y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías Heteo heriste a espada y tomaste por mujer a su mujer. Y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Entonces vienen las consecuencias del pecado, hermanos, pero esas consecuencias alcanzan a Betsabé. Porque Betsabé, mire hermano, perdón si ese refrán a lo mejor a algunos no nos gusta, pero dice un refrán: tanto peca, eso usted lo dijo, tanto peca ¿y qué? El que mata a la vaca como el que le agarra la pata. Y Betsabé le agarró la pata. Ay, hermano. Entonces dice 2 Samuel 12:10: por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Heteo para que fuese tu mujer. Mire que eso de agarrarle la pata, hay personas que dicen: ay, pobrecita mi hija, la violó un malvado y la abandonó. La violó. No, no la violó. Ella solita se entregó. No la obligaron. A Betsabé no la obligó David. Betsabé quiso. Betsabé también tenía que pagar el precio. Así ha dicho Jehová: he aquí yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol. Fíjense qué tremendo la consecuencia que iba a venir sobre David, sobre su casa, hermano. Eso está tremendo, porque mire cómo nos dice más adelante, hermano. Pero aquí hay algo tremendo, antes de que pasemos. Mire, las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol. Es decir, todo mundo va a saberlo. Tú lo hiciste a escondida, yo te voy a pasar al público. Eso está tremendo. Ahora, mire, 2 Samuel 12:12: porque tú hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. Entonces, ¿verdad, hermanos? Es tremendo, porque ahí es donde empieza el oprobio sobre Betsabé, también sobre David. Porque, hermanos, aquí en esto pierde todo mundo. A veces dicen: ese señor dejó a su mujer fresco, anda fresco. No es cierto, no es cierto. Hermano, los que pecamos contra el Señor en algún momento y contra nuestra familia, también sufrimos. Pagamos las consecuencias, hermano. Pero el asunto es que en este caso, y en muchos, lo que se hizo en secreto se iba a pasar en público. Entonces dijo David a Natán: pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David: también Jehová ha remitido tu pecado y no morirás. Y aquí empieza, hermanos, ¿cómo decirlo? Un proceso de reivindicación. Porque David reconoce su pecado, pide perdón al Señor, Dios lo perdona, aunque las consecuencias vinieron. Y eso tenemos que entenderlo. Dios perdona nuestros pecados si nosotros le pedimos perdón sinceramente, pero las consecuencias vienen, hermano. A ver, le voy a poner un ejemplo. Y perdón, ¿verdad? Pero debo decirlo. Una persona se la pasó bebiendo toda la vida alcohol. No le pongamos alcohol. Coca-Cola. Toda la vida Coca-Cola, y Coca-Cola en la mañana, Coca-Cola al mediodía, Coca-Cola en la tarde, Coca-Cola en los grandes eventos. Y usted todos los días, a la edad de 40, 50 años, empieza a tener temblores en el cuerpo, tiene problemas, ¿verdad?, de glucosa, se le sube la glucosa y empieza a tener, ¿cómo se llama esa enfermedad? Diabetes.
pastor, ore por mí, ore por mí. Yo voy a entregar mi vida al Señor, pero ore por mí para que el Señor me sane. Ok, oramos. El Señor lo perdona, sus pecados son perdonados. Incluso el pecado de estar dañando su cuerpo. Pero puede ser que la diabetes no se vaya, porque todo el tiempo estuvo dañando su cuerpo. Son las consecuencias. Dios perdona el pecado, también sana las enfermedades. Pero si a veces el Señor, hermano, eso de sanar las enfermedades, el Señor se reserva el derecho de hacerlo. Si Él quiere, lo hace. Si Él no quiere, dice, tendrás que pagar las consecuencias. Como el que se ha drogado toda la vida. Tarde o temprano le va a venir el doctor ni el pastor. ¿Por qué? Porque esas son consecuencias. A David el Señor lo perdonó, le pidió perdón al Señor y el Señor lo perdonó. Pero las consecuencias vinieron. Mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. ¿Quién era la mamá de este hijo? Betsabé. ¿Iba a sufrir Betsabé? Sí. 9 meses estuvo en su vientre. Y ya había nacido el niño. Ahora estaba enfermo. Ahora, hermanos, el niño iba a morir. ¿Qué culpa tenía el niño? ¿Qué culpa tienen nuestros hijos de nuestros pecados? Pero son consecuencias. A veces, hermanos, nuestras fallas las transmitimos por medio de la genética o por medio del ejemplo a nuestros hijos. Y si no tenemos el valor de pedir perdón, de reconocer nuestros pecados, nuestros hijos dicen, pues así es la vida entonces. Y Natán se volvió a su casa y Jehová hirió al niño que la mujer de Urías había dado a David y enfermó gravemente. Entonces David rogó a Dios por el niño y ayunó David y entró y pasó la noche acostado en tierra. Eso no lo voy a leer, me voy a pasar hasta más adelante. El niño murió, hermanos, ¿sí? Y David, después de que murió, se levantó porque se puso a ayunar. Y entonces veamos acá. Aquí quiero, y con esto vamos con la ayuda del Señor. Betsabé, hermanos, después de que muere su primer hijo, sin nombre, porque no le pusieron nombre a ese niño, no aparece ahí en registro. Un niño que murió, eso era una consecuencia. ¿Sufrió Betsabé? Si David sufrió. Cuando David supo que iba a morir el niño, se puso a ayunar y a orar. Cuando supo que murió, dejó de hacerlo. Porque ya después que muere alguien, ya no podemos hacer nada por él. Si alguien está enfermo, oremos, ayunemos, ¿verdad? Mandémosle un mensaje, veámoslo. Pero ya que se murió, hermanos, ni las flores, ni aunque usted ponga en el Facebook, ¿verdad? Te amo, hijo, o te amo, papá, o te amo, mamá, o te amo, mi amor, en el Facebook, ya no sirve, ya no lo oye, ya no lo ve. Todo lo que vaya a hacer es ahora en vida, ahora en vida. Amén. Si usted ama a su esposo, ámelo. Si usted ama a su mujer, demuéstreselo. Ama a sus hijos, demuéstreselo ahora en vida. Ama a sus papás, llévelo a comer al cogote. Aleluya. Sábado. Acá. Sí, hermano, en vida. En vida. Ya que se murió, ¿ya para qué? Perdón, a veces hago unos comentarios que son un poquito, muy... Yo vengo de una familia, hermano, que somos, Dios mío, el Señor nos cambie, el Señor nos cambie. Pero la verdad es que hay gente que reacciona cuando ya es demasiado tarde. Ya se terminó el matrimonio, cómo lo extraño, ¿ya para qué? Algunos, gracias a Dios, logran recuperarlo, pero tienen que cambiar su actitud. Pero ¿qué pasa cuando es una muerte física? Eso sí es tremendo. Vamos a pasar a seguir. Pero el Señor es misericordioso. Hermano, la Biblia dice que Betsabé empezó a orar. Betsabé también se arrepintió.
Dice la Biblia que Betsabé hizo votos al Señor. ¿Dónde, pastor? Ay, vamos. Vamos pues a ver si hay 2 minutos. Segunda de Samuel 12:24. Y consoló David a Betsabé, su mujer, ya era su esposa, y llegándose a ella durmió con ella, y ella le dio a luz un hijo, y llamó su nombre Salomón, al cual amó Jehová. ¿Cómo, pastor? Ese es el Dios que predicamos, de misericordia. ¿Y quién le dice algo? Nadie. Él es el único que puede perdonar. Es el único que puede condenar. Lo dice Pablo, ¿verdad? Si él perdonó, ¿quién te puede condenar? Ahora dice, y envió un mensaje por medio de Natán, profeta. Así llamó su nombre Jedidías a causa de Jehová. Ahora, Salomón tuvo 3 nombres: Salomón, Jedidías y Lemuel. Aparece en la Biblia Salomón, Jedidías y Lemuel. ¿Ok? 3 nombres, anótenlo: Salomón, Jedidías y Lemuel. 3 nombres de Salomón. Y escribió 3 libros. ¿Cuáles fueron esos libros? Ayúdenme. El primero se llamó Eclesiastés. El segundo se llamó Proverbios. Y el tercero se llamó Cantar de los Cantares. Cada uno representa un nivel espiritual en la vida de Salomón. Bueno, entonces, pero ¿cómo es que Dios le dio un hijo a Betsabé? Aquí es donde vamos a ver. Ya no me dio el tiempo, pero si usted me tiene paciencia, me dan, hermano, le voy a aplicar una estrategia. ¿Me dan un minuto más? ¿Quiénes me dan un minuto? Si me dan un minuto, póngale amén. Entonces, por cada amén es un minuto. Proverbio 31:1. Palabras del rey Lemuel. ¿Quién era Lemuel? ¿Quién era Lemuel? Hermana Yami, ¿quién era Lemuel? Eso ya. La profecía con que le enseñó su madre. No la de usted, sino la de él. La profecía con la que enseñó su madre. ¿Cómo se llamaba su mamá? ¿Cómo se llamaba su mamá, hermanos? Betsabé. Betsabé. Betsabé se llamaba la mamá de Lemuel, porque es el mismo Salomón, es el mismo Jedidías. Y dice Betsabé: ¿qué hijo mío? ¿Y qué hijo de mi vientre? ¿Y qué hijo de mis deseos? Después que murió el hijo por sus pecados, hermano, Betsabé deseaba un hijo. Hizo votos, hizo una promesa. ¿Se acuerda que Betsabé significa niña, hija, mujer de la promesa? Ella se aferró a las promesas de Dios. Y eso es lo que tenemos que hacer. No importa cuánto hemos pecado, sí importa, pues, si pudiéramos evitar pecar más sería excelente. Pero si usted ya pecó en el pasado y no puede evitarlo ya, eso ya pasó. Pida perdón por ello. No le eche tierra para que nadie se dé cuenta, como cuando barren, ¿verdad? Y echan la basura debajo de los muebles o debajo de la cama o debajo del tapete. No, reconozca su pecado. Ella hizo votos. Se lo voy a demostrar con la Biblia al día. ¿Qué pasa, hijo mío? Dice. ¿Qué pasa, hijo de mis entrañas? ¿Qué pasa, fruto de mis votos al Señor? Betsabé hizo votos al Señor. Para hacer votos al Señor tiene uno que confesar y reconocer su pecado y decir: perdóname, yo pequé, mi hijo murió, ciertamente porque yo pequé y fue consecuencia de mi pecado, estoy arrepentida, dijo Betsabé, hermanos, allá en su corazón delante del Señor. Y entonces, pero Señor, a partir de ahora hago un voto que te voy a servir toda la vida. Dame un hijo, Señor, que te sirva también a ti.
y que sea rey como su papá. Tremendo, ¿ah? Yo te prometo, Señor, que lo voy a educar en tu camino, que le voy a enseñar la palabra. Eso es lo que hizo votos. Usted lo puede hacer y lo debe hacer. No importa cuáles hayan sido sus pecados, arrepiéntase y haga votos al Señor. Señor, te voy a servir. Señor, voy a luchar por servirte. Ayúdame, dame tu gracia, dame tu Espíritu Santo, dame tu palabra. Me voy a poner bajo la cobertura de un pastor, de un ministro. Y mis hijos los voy a educar en tu camino. Yo voy a llevar un discipulado y se lo voy a dar también a mis hijos, para que mis hijos te sirvan a ti. Ese va a ser mi voto, Señor. Tremendo, lo que hizo Betsabé, hermano. Estoy hablando muy en serio. Ahora, se lo voy a demostrar pues con la Biblia. Mire, ¿cuál es la mejor Biblia que usted debe tener? Si puede todas, mejor. Esta Biblia se llama Jerusalén 2001. Dice, hijo de mis promesas, le llamaba a Salomón. Luego dice, en la Yuneman dice, que hijo de mis oraciones. Quiere decir que ella oró a Dios. La diosa habla hoy, dice, hijo mío, respuesta de Dios a mis ruegos. Eso es lo que dice esta Biblia, la diosa habla hoy. Quiere decir que Betsabé, después de haber pecado, oró y rogó al Señor, rogó perdón y rogó que le diera un hijo. La palabra de Dios para todos, esta otra versión. El hijo que pedí tener. ¿Quién lo pidió, hermano? La Biblia latinoamericana dice, no, hijo mío, no, niño mío, tú, mi primogénito. Hasta olvidó que había tenido un aborto. Bueno, no aborto, pues, sino que había muerto un hijo de ella. Y le dice a Salomón que es su primogénito, al que pedí con tanto anhelo. Tremendo, ¿verdad? Dios es bueno. Dios nos da nuevos comienzos. Dios reivindica. Dios levanta. Dios perdona. Dios olvida. Si nosotros somos humildes, nos humillamos delante de su presencia y nos da nuevas oportunidades. Cuando murió su niño, tal vez ella pensó, se acabó todo. Dios ya no me va a perdonar nunca más. Pero Dios escuchó sus ruegos. Dios oyó sus oraciones. Dios la restauró. Oramos. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, esta noche yo te ruego que tu Espíritu Santo haga lo que tiene que hacer en cada vida. Que tu palabra, Señor, ministre a cada uno de mis hermanos y hermanas en sus vidas, Señor. Perdona nuestros pecados, perdona todas nuestras fallas, porque hemos fallado mucho, Señor, te hemos ofendido bastante en nuestra vida. Por favor, Señor, escucha la oración de mis hermanos y mis hermanas que hoy te piden perdón por sus fallas. Ahí donde estás, dile, Señor, entra en mi corazón, perdona mis pecados. Dame una nueva oportunidad para servirte. Dame una nueva oportunidad para hacer las cosas bien, pero ya no solo, sino con tu ayuda. Yo no puedo solo, Señor, no puedo sola. Dile, habla con el Señor. El Señor te da una nueva oportunidad a ti, a los tuyos. Este es el mensaje que el Señor nos está dando para estos días, hermanos, porque es el año de la reivindicación. Es el tiempo de Dios para levantarte, para darte otra oportunidad. Que el Señor te bendiga. Estamos para servirte y pues usted puede hablarnos o mandarnos un mensaje aquí por esta cuenta. Amén.